Ok, entonces un dato por sí solo no va a representar ninguna relación o no va a representar ninguna información si está como un ente aislado. Para que este pase a ser una información, él debería tener varios elementos o varios datos que van a estar relacionados entre sí y que van a compartir una entidad en común para que me pueda generar una información. Por ejemplo, te hice mención al número 7, si lo tienes sobre una pizarra. Ahora, si a ese elemento le agregamos un símbolo de más, le agregamos otro número y le agregamos un símbolo de igualdad, ya sabemos que nos está representando un cálculo, ¿verdad? Un cálculo, una suma. Entonces, ya ahí hay varios elementos que se relacionan porque puse Claro, y sabemos en el camino que va, o sea, si en su posición, si va a sumar, si va a multiplicar, si tiene que hacer alguna función. Perfecto. Entonces, allí hay varios elementos que tienen relación, ¿sí? Y cuando eso pasa, es Okay. que pasa a ser una información. Es decir, cuando se unen varios elementos, cuando hay un proceso, es que pasa a ser una información. Esto también tiene que ver los algoritmos, porque un algoritmo, ya ustedes también lo mencionaron en la unidad pasada, un algoritmo entonces ¿sería qué? ¿Te acuerdas? Eso lo estamos viendo desde matemática de bachillerato, de primaria. ¿Recuerdas más o menos qué significa un algoritmo? ¿Sí o Sí, no? yo. Rapidito. O No. sea, dime no o sí y yo sigo, ¿sí? Pero pasa el algoritmo. ¿Cómo? Algoritmo. Usted me está diciendo los pasos del algoritmo. No. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, a ver, un algoritmo No. son pasos que tú tienes que dar para algo. Por ejemplo, una receta Ah, de ya, algo. ahora sí. Ajá, una receta de algo, eso es un algoritmo, ¿verdad? Tú tienes que seguir paso a paso cada proceso para obtener el producto. Por ejemplo, cuando tú descargas una app o un juego, tú no sabes cuáles son las reglas y cómo jugarlo. Entonces tú sigues o tú lees los pasos, el paso a El paso. GitHub, ya. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ajá. Ya. Ok, eso es un algoritmo. Y en matemáticas se usa mucho esa palabra porque son pasos para resolver algunos cálculos, algunas ecuaciones o procedimientos, ¿verdad? Un DFD, que es un diagrama de flujo de datos, es lo mismo que ver un algoritmo, pero varía en algo. ¿Sabes en qué varía? El tipo de procedimiento. No necesariamente, varía en la simbología. Ah, ¿Por qué? ok. Porque el algoritmo es como desarrollado de manera así de procedimiento, pero de escrito. Un algoritmo es escrito, Ah, pero ok. se emplea Y mucha es más. simbología. Ah, ok. Ok, un algoritmo, entonces, perdón, un diagrama, se emplea mucha simbología. Entonces, en esa simbología se une y se logra pues el objetivo. Aquí dice que los datos son simbología, ok, son símbolos, ¿cierto? Un número es un símbolo, el más también puede representar un símbolo, un sonido también es un símbolo y es un dato, ¿cierto? Por ejemplo, el ring de tu teléfono, Sí. puede sonar por muchos motivos tu teléfono, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa puede representar un símbolo y es un dato, cualquier cosa que esté allí aislada. Como les dije, no contiene información y ya les dije que la información entonces es la unificación de todos esos datos que tengan relación. Ahora, escuchando toda esa explicación, ¿me podrías decir rapidito qué es el procesamiento de datos o pasamos o seguimos? O sea, lo que usted me estaba diciendo que son los datos. Hay dos tipos, ¿no? Que me está diciendo que... Ay, me Ok, confundí. es eso. Los datos Yo. los vamos a transformar. Eso es procesar los datos. Ok. ¿Cómo los vamos a transformar o para qué los vamos a transformar? ¿Para qué transformamos unos datos nosotros? Por ejemplo, cuando estamos trabajando Para con... simplificar algo.
Ajá. ¿Y qué conseguimos cuando transformamos esa información? ¿O qué Más conseguimos cuando accesibilidad. transformamos los datos, mejor dicho? Un resultado, Ujú. Eso, un resultado puede que ser es un una procedimiento más información rápido. esperada. Eso, ¿cierto? Ah, ok. Cuando es un resultado ya sabemos que nos está generando allí una información. Eso es procesamiento de datos, modificar todos los datos para obtener un producto final, que sería en todo Ah, ya. caso información. ¿Sí? Ok, imagínate, Sí. tú tienes todos los ingredientes para hacer un plato. No sé si eres cocinero, pero un plato cualquiera. Bueno, tú ingresas, tienes todos Ajá. los elementos, todos los datos, cuando los procesas es que sale la información. Igual cuando estamos Claro. trabajando con el computador, ¿sí? Y allí más Ujú. porque hay muchos tipos de procesamiento en este caso. Ok. El procesamiento de datos tiene etapas. Aquí fíjate, como lo estábamos hablando ahorita, tiene la Ok. entrada. En la entrada están todos los datos primarios o también se le llama materia prima. Cuando, por ejemplo, Ok. estamos trabajando en Excel, no sé si has trabajado en Excel, pero cuando estamos trabajando en Excel, nosotros, Excel es una hoja de cálculo. Obviamente Sí, allí sí. se hacen muchos cálculos. Entonces, cuando nosotros trabajamos allí, la entrada en ese caso sería todos los datos, toda la materia prima que queremos, con la que vamos a trabajar. Toda la Ok. Las numeración, primeras todas las herramientas. facturas. ¿Ah? Las primeras herramientas. Sí, toda la factura de pronto, no, o por ejemplo, hoy vamos a calcular notas de los estudiantes, los promedios y eso, entonces la entrada sería todos esos elementos de los datos del estudiante. El Ok. proceso sería todas las fórmulas, en este caso, que nosotros vamos a emplear para que ella me genere una salida. ¿Sí? Estas Ok. serían las etapas. Y cuando hablamos de retroalimentación, por ejemplo, si yo puse un dato errado, entonces en la Ok. retroalimentación va a haber una salida errada con defectos y que yo tengo que introducir nuevamente para reparar ese daño. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con un programa o vamos a programar, Ya. nosotros armamos toda la lógica de programación, toda la sintaxis, todo el código, pero el resultado final me salió con un detalle, con un error, me hizo un cálculo inesperado. Entonces, en base a ese resultado final, yo retroalimento mi programa y como le Pero arreglo falla. los detalles, pues, Ok. para que me dé el resultado que yo estoy esperando. Eso se aplica también cuando nosotros instalamos en una empresa. Por ejemplo, una empresa nos manda a desarrollar una app o un sistema de información, ¿verdad? Entonces Ujú. viene el grupo de programadores, desarrolla el, el, el programa para la empresa, el sistema, y mientras lo va desarrollando, el programador va introduciendo valores, va haciendo pruebas para Ya. verificar pues, que esté generando y que se esté comportando adecuadamente el sistema. Luego, el programador va, lo instala en la empresa y en la empresa hace pruebas tipo alfa, tipo beta, etcétera, o pruebas pilotos que llaman también pruebas de campo. Hace pruebas con el personal antes de sacarlo al cliente, a que lo use el cliente. Entonces, en base a esas pruebas, el personal me va generando y me va diciendo, no, mira, aquí me está reportando esta falla, o aquí La me... retroalimentación viene siendo como una empresa, control de calidad. Correcto. En control de calidad, ¿qué pasa? Que, o sea, prueban a ver cómo está quedando Ajá. todo para ver si puede salir a la venta, si tiene todos los requisitos o todos los procesos Correcto. y, Ahora y si pregunto los algo. tiene. ¿Dónde Ajá. iría ese departamento de control de calidad en una empresa? En la entrada, Em, cuando ingresa, la parte, mira, no, en la escucha, parte escucha lo final, que pregunto. cuando ya, ajá. Ajá, iría aquí en la entrada, cuando está entrando la materia prima, en proceso, cuando se está procesando esta materia prima o cuando está generando la información. No, ¿Dónde cuando ya la, está.
procesar, cuando ya está procesada la información para ver si está bien. Ok, tú la pondrías allí. Pero si estamos metiendo un dato mal, errado. Ah, bueno, también podría ser en la entrada que, o sea, se supervisa qué tipo de herramientas, si son las correctas. Ujú. ¿Qué tipo de Para datos? el proceso. Exacto, que sean los datos que yo realmente tengo que procesar. Necesito eso. Igual en proceso, porque si en proceso yo estoy usando una fórmula que no es, Que no es. también debería ir un proceso evaluativo allí, O sea, ¿cierto? la entrada tiene mucho que ver porque eh, en el proceso ya todo se va juntando y si sale mal, prefiero tener desde el principio que todo me salga bien que ya lo último para volver a empezar de nuevo. Ok, pero hay una cosa, si yo en la entrada estoy metiendo, por ejemplo, yo voy a calcular el promedio de tu semestre. Si yo estoy metiendo la nota 1 o la matemática, la nota de física, la nota de química, pero en el proceso yo no hago la fórmula o el cálculo del promedio, entonces me va a generar una salida errada. Si mi fórmula es, por ejemplo, suma de los valores, nunca me va a dar el promedio, porque yo le metí en proceso nada más la fórmula de suma. Entonces ahí la salida me va a dar en un número alto que no es el promedio. Y tú puedes decir, pero es que yo introduje, la materia prima fue perfecta, yo introduje los datos correctos, pero hubo falla en el proceso. Ajá. ¿Sí me explico? Me- Sí, entonces, bueno, en sí. definitiva, la retroalimentación forma parte clave importante dentro de una empresa o dentro de un sistematización de algo, dentro de un desarrollo de software o dentro de cualquier trabajo que nosotros tengamos que procesar, pues. Bueno, ya aquí hablamos de cada una, ¿verdad? Sí. Hablamos del algoritmo y dijimos que el algoritmo, y sabemos que el algoritmo tiene una serie de pasos o una característica, y entre una de ellas importante es que el algoritmo debe ser finito, es decir, que tiene un fin, ¿sí? Los algoritmos Ah, entonces tienen que tener un fin para obtener el resultado final. bien. Y en los DFD, entonces, eh, aquí en los DFD, no sé si se alcanza a ver el título de arriba, a ver, que no se, no se ve bien. Diagrama de flujo de datos. Sí, ok. Entonces, el diagrama de flujo de datos tiene como objetivo clave general allí, es que se representen de manera simbólica los procesos que se pueden llevar a cabo dentro de una empresa, ¿ok? O dentro de un trabajo que tú vayas a realizar, un proyecto que tú tengas, o una instalación de red en una empresa, ¿verdad? Tú lo haces a través de un diagrama de flujo de datos, donde debe entrar la información, por donde tienen que ir los dispositivos, etcétera. Entonces, ese es el fin del diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos tiene simbología estándar, universal. Y esa simbología, aunque esté escrito en inglés o en español, esa simbología, por la simbología debemos interpretar y reconocer cuando es un elemento de entrada, cuando es un elemento de salida, etc. Ahorita vamos a ver la simbología. Las reglas, estas reglas son importantes. ¿Por qué? Porque aquí te dicen, son cosas básicas, pero son cosas que ustedes suelen fallar o los estudiantes suelen fallar porque cuando pido trabajos de este tipo, entonces hay fallas en cuanto a esto. Y por eso hago énfasis allí. Se escribe de arriba hacia abajo, generalmente. Eh, Aunque en algunos autores dicen que de derecha a izquierda, pues preferiblemente lo manejamos de arriba hacia abajo. Los símbolos se unen, todos los símbolos se van a unir con líneas, que son flechas, las cuales tienen una terminación de flecha, ¿verdad? Eh, eh, dice que se usan líneas de flujo horizontal o vertical. Se deben evitar el cruce de líneas, que se crucen flechas. Ok. Si tú terminas, si la página
no te alcanza, lo que pasa es que vamos a trabajar con esto en la actividad, bueno, tal vez ustedes ya vieron, ¿no? Pero si la página no alcanza, entonces hay unos conectores especiales para indicar pues que como que esto continúa en la siguiente página. Que están enlazadas. O sea, Ajá. Y, ajá, ¿qué más? Pues úselo cuando sea estrictamente necesario. Si es posible que se queden todos en la misma página, perfecto. Pero si no, pues en caso de que haya necesidad, tienen que usarlo. Las líneas de flujo tienen que llegar al símbolo que está apuntando. No pueden quedar al aire. El texto escrito, bueno, debe ser legible, preciso, bien preciso, tratar de no meter mucha información allí, sino porque esto va a pasar a ser como un pseudocódigo, pero colocado en el diagrama de flujo de datos. ¿Y qué más? Ajá. Solo los símbolos de toma de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida, porque como es toma de decisión, los demás sí van a tener una sola línea de salida. Excepto el fin, el símbolo del fin, que obviamente no tiene que salir para ningún lado. Pero el símbolo de toma de decisiones sí va a tener, tiene que tener más de una salida. Porque si tiene una sola salida, entonces no aplicaría ese símbolo allí, porque no se va a tomar decisión. Ajá, ahorita vamos a ver esos símbolos, pero vamos aquí con los tipos de datos para empezar a ver los ejercicios. Los tipos de datos que podemos conseguir para eso, esto estoy enfocándome en la parte de programación o en la parte de, sí, de diagrama de flujo de datos que tiene relación con, me estoy enfocando en la programación. Los tipos de datos, tenemos estos, entero, float, que es decimal, aquí es solo números enteros, esta es la parte decimal, float, este es char, que son caracteres. En este caso representa un solo carácter, pero si nosotros le ponemos la numeración aquí entre corchetes, ella me va a aceptar caracteres hasta esa cantidad que yo representé al lado. Y bool, cuando trabajamos con ceros y unos, o true o false, o verdadero o falso. Por ejemplo, aquí le voy a hacer una pregunta, así que activen sus micrófonos, por favor, Víctor y Daniel. Ajá. Fíjense los datos que yo les mostré aquí. Aquí es cuando son números enteros. Aquí es decimal, números decimal. Aquí no son números, sino caracteres. Bueno, aquí pueden entrar números también, pero vamos a usar esto cuando se trate de hacer cálculos. Aquí es cuando no necesitamos hacer cálculos con esos números. Y aquí es cuando es sí o no, true o false. Ajá, pregunto. Sexo sería respuesta femenino, masculino. Ajá. ¿Cómo lo representarían con estos elementos que tenemos aquí, con estos tipos de datos? Que esto sería una variable, ¿verdad? Esto es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque va a adoptar dos valores. Dos. Entiéndase bien que hay solo dos sexos. Ajá. Dos valores. ¿Cómo lo representamos? Char, float, int o bool. Por ejemplo, aquí el resultado va a ser masculino o femenino. Entonces, yo lo tengo que poner como carácter. No lo puedo poner como bool porque bool es true o false. Y ahí no estoy preguntando sexo masculino. Si le estuviese preguntando sexo masculino, usted me dice sí o no, ¿verdad? Pero ahí yo no estoy preguntando eso, estoy preguntando cuál es el sexo del cliente, ¿sí? Entonces, tiene que ser representarse con chat. No puede ser ni tipo entero, porque no es un número, ni tipo float, porque no es un número, ¿sí? No es de un decimal. ¿Claro u oscuro? ok. Los dos de abajo son valores y los dos de arriba son números, ¿no? Bueno, El número entero y el sí, decimal. pero este también puede ser 1 y 0. O sea, es también un número, pero sí representa es una respuesta, pues. Dos respuestas, nada más posibles. Ajá. Dirección. Me voy atrás.
Esta es una variable y no sabemos la respuesta, pero la respuesta cuando te piden dirección es larga, ¿verdad? ¿Es de qué tipo? ¿Números o letras? Son letras. Letras y números, es alfanumérico, ¿cierto? Ah, sí, sí, Ajá. sí, sí. Bueno, entonces ese sería tipo char también, porque el char representa números y letras alfanuméricos. Pero, como les digo, con el char no vas a poder hacer cálculos. O sea, si tú me pones suma de dos valores y lo pones tipo char, no vas a poder hacer cálculos con él porque él los toma como que son caracteres, pues, no para hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, ok. Ok, Sí, sí. entonces, si es Pero se dirección, puede utilizar sería... ¿Ah? No, no, digo, continúe, continúe. Ajá, si es dirección, entonces sí sería tipo chat. Si es celular, ¿qué tipo sería de datos? Tipo de datos. Sería, o sea, puede ser Google, Bull, ¿por qué? ¿Cuál sería la porque, respuesta? o sea, los de arriba, porque los de arriba son números, o sea, no me está preguntando que cuántos celulares tengo. Sí, o sea, No, te estoy preguntando, ajá, un número de celular. el Sí, número, porque es que aquí estoy con el llenando los primero, datos puedo poner, por ejemplo, aquí estoy llenando los datos del estudiante. Sexo, dirección, celular, costo de ok, qué sé yo. ya, Ajá. listo, listo. Entonces, celular, ¿qué tipo de datos Ah, sería? ya, el primero, que es solamente número. Ah, pero yo no voy a hacer cálculos con él, con el número del celular. Ya, Entonces, tipo char, porque char es alfanumérico. O alfanumérico. sea, me Ah, ya, acepta valores numéricos, ¿sí? sí. Costo, Costo de qué, por como de qué, ejemplo, costo del semestre o costo de la cuota. ya, ok. Puede ser puede ser float, porque también tiene decimal. Correcto, correctísimo. Y tiene que ser uno de esos de arriba porque si voy a hacer cálculos matemáticos con ellos, yo voy a sumar después tus Sí, es cuotas, ¿cierto? matemático porque, Ujú. exacto. Ok. Estado, Estado, nada, pero puedo poner, lo puedo responder como chat también, porque ¿sí? como es No, alfanumérico, tiene que ser char, porque es estado Zulia, Barinas, Yaracuy, ¿sí? Tiene que ser ya. char. Ajá. Y empresa, igual, char. Semestre, igual, char, porque no, o sea, si me dices el quinto semestre, ya listo, no me sirve hacer cálculos con él, entonces me sirve este. Sí, Bueno, por ejemplo, porque aquí, estoy escribiendo y estoy poniendo números, ¿no? uh-huh, Ok. ajá, simbología. Miren, si ustedes buscan simbología en internet, Profe, te aparece creo un que sinfín de simbología, muchísimas. Son válidas, porque ahorita con la tecnología, pues te aparece esta simbología de cuando sale en pantalla, cuando sale por teclado, cuando sale por escáner, son todas simbologías diferentes, cuando introduzco valores por mouse, cuando introduzco valores por un lápiz, táctil, etcétera. Entonces hay mucha simbología que se está adaptando a la tecnología, pero esta es una simbología básica con la que podemos trabajar sin problema, ¿sí? Entonces, inicio y fin va a ser este símbolo. Entrada y salida de datos, este proceso, cuando hay procesos. Por ejemplo, estábamos hablando de entrar el estudiante, hace los procesos de inscripción. Esto es pensando en una inscripción. una inscripción. Ajá, la inscripción del estudiante en la universidad. Ok. Entonces, ingresa los... El primero es como que entrar a la universidad. Ajá. Sí, pero el primero es como abrir paso al diagrama, ¿sí? Ah, Este ya. símbolo, abrir el paso a, hey, estoy iniciando un diagrama, entrada de datos. Entonces, ¿qué datos voy a entrar? Bueno, voy a hacer el pago, voy a introducir mis datos personales, voy a introducir mi cédula, mis papeles de bachiller, bueno, en fin, todo Ah, lo que te pidan. El ah, proceso es cuando ellos te ingresan al sistema y te generan algún resultado. Por ejemplo, bueno, con esta planilla tú pasas allá y entonces vas a armar tu horario.
¿verdad? Todo eso es Ya. parte del proceso. Y después genera la salida. El estudiante ha sido inscrito. Víctor Pérez está inscrito, que sería este símbolo, acuérdense, entrada y salida de datos. Entonces, este es cuando hay toma de decisiones. Por ejemplo, usted es becado o no. Si es Ujú. becado, hace un proceso diferente. Si no es becado, hace otro proceso. ¿Sí? Ah, Ok, toma decisión. La línea de flujo que me van a conectar todos estos elementos y el conector de diagramas interrumpidos. ¿Sí? Esos son los básicos. Hay otro conector para proyectarlo en otra o diapositiva sea, diferente. hasta donde queda la línea se une todo. ¿Perdón? Hasta donde queda la línea, que usted como que juntó todo, ¿no? La línea de flujo, Ajá, sí, hasta allí une un símbolo con el otro. el diagrama. Ajá, pero ahorita vamos a Ah, ver ejemplos. Mira, aquí está el diagrama. Estoy usando la misma simbología que está aquí, ¿sí? Nada más que no estoy usando este por ah, ahorita. Aquí tengo el inicio y aquí, ¿qué estoy pidiendo? la base, altura, bien. Fíjate, diagrama de flujo con pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Es codificación para hacer un programa, pero no es la sintaxis perfecta y correcta que me va a entender el programa, sino es como para entenderlo yo y para ir armando el programa, pues como tipo borrador. Entonces yo estoy pidiendo aquí, Ah, este es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ok? Hallar el área de un triángulo. La fórmula del área de un triángulo la debes conocer antes de empezar este proceso, ¿ok? Siempre, cuando yo te pida alguna actividad con cálculo, con fórmulas, tú tienes que armar primero la fórmula, ¿sí? Para saber cuáles son las variables que tú vas a necesitar. Yo la tengo aquí, la fórmula, es base por altura entre 2, ¿sí? Ok, ujú. entonces en base a esta fórmula, tengo aquí base, que es un número, la base va a ser tipo entero, tipo de dato Ah, entero. La altura va a ser tipo de dato entero. Yo la puedo poner tipo float también, ¿cierto? Porque me puede dar decimal, ¿cierto? bien. El área me puede dar decimal también. Sin embargo, yo aquí las declaré todas como entero. Ahora, lo que sí no puedo hacer es un carnaval aquí. Es decir, no puedo poner esta float, esta decimal, porque posiblemente el programa me genere un conflicto. En algunos lenguajes de programación lo que van a hacer es a unificar y a tomar todo como entero, pero sí me va a generar como un error. Y puse la declaré como constante, le dije que era tipo entero, se iba a llamar C, mi constante, y va a tener este valor. Dos. Ahora, estos nombres se los puse yo, estos nombres son variables. Esos nombres le puede poner usted el nombre que quiera, puede ser X, X2, X3, ¿ok? Ok. Pero creo que de esta manera es más fácil de uno ir relacionando el ejercicio. Ya, ok. Entonces aquí ya declaré, esta parte es declaración de las variables con las que yo voy a trabajar. Declaro en mi programa y le estoy presentando en mi programa cuáles son las variables que yo voy a utilizar y de qué tipo de datos son, ¿sí? Luego viene con esta simbología que es de entrada de datos. Aquí viene esta simbología que es de proceso de datos y aquí tengo mi fórmula, porque aquí se va a procesar toda esa materia prima que se está metiendo aquí, ¿sí? No. Se procesa acá. Entonces le digo, área va a ser igual a la base por la altura entre C, que es entre 2. Y me genera el resultado final, que es la salida, que es el mismo símbolo de salida. Fíjense aquí. Aquí, entrada y salida de datos, este símbolo. Y me dice, el área del triángulo ¿es quién? Área. ¿Quién es área? Donde se guardó la información, esta información Esa, o este o sea, resultado, ¿sí? el resultado de base y altura. Exacto. Ese resultado, si yo no lo declaro aquí arriba, el programa me va a generar error y obviamente la evaluación está errada. Si yo, por ejemplo, pongo aquí área con mayúscula todo, cuando yo termine de generar la salida, yo, perdón, si yo lo pongo aquí en mayúscula, entonces aquí le estoy diciendo es muéstrame el valor de área
Entonces él va, busca área y ve que no está área porque aquí está en mayúscula y me está buscando tal cual a lo que yo escribí Error. aquí. Entonces, claro, no lo consigue, ¿sí? Porque el programa es sensible o la programación pues es sensible a mayúsculas y minúsculas. Es decir, si usted escribe en mayúscula, tiene que así tal cual escribirlo, ¿sí? Entonces, Claro. ese es otro tipo de error que presentan los estudiantes cuando me están entregando las actividades. Y el símbolo de fin. Otro ejercicio. Es el mismo, pero ya lo declaré como float. ¿Ves? Acá lo puse como entero. Y otra cosa es que le cambié el nombre a las variables. ¿Sí? Es el mismo ejercicio, pero para que ustedes vean de qué otra opción o qué otra manera podemos emplear o trabajar. Aquí yo le puse base, altura y área. Declaré estas tres tipo float porque quiero que me den decimal, que me acepten los decimales. Y aquí le puse A, va a ser igual a base por altura, y le puse entre 2. Aquí yo no le declaré esto, ¿ves? No le declaré esta constante, sino que la puse directamente. Es válido también. Y aquí le puse el área del triángulo, es A. ¿Quién es A? Está A y está declarada aquí, o sea que terminó y ahí conseguí mi resultado. Otra cosa que quiero que vean aquí. Aquí en ningún momento puse valores, solo esta constante, pero no hay valores y aquí el resultado no hay valores. Igual aquí, no hay valores. O sea que Nada más es la fórmula. exactamente es la lógica o el código. Ese error también puede pasar muchísimo, que me ponen valores y yo no pido valores. Si usted mete aquí un 3 y aquí mete un 4, siempre te va a dar el mismo resultado. Entonces no me interesa porque el programa no te va a servir para más nada, sino para multiplicar el 3 por el 2. No sirve, sino que yo quiero que este programa sea abierto para que cualquier valor que yo meta para calcular el área del triángulo me funcione. ¿Sí? Okay. Ajá. Aquí estoy pidiendo un ejercicio que es, léeme el enunciado que no lo leo porque no tengo aquí. Calcule la edad del trabajador. Nota. La edad del trabajador. Aquí te puse una nota. No se pide esa nota si la veo. No se pide calcular días de nacimiento porque empezamos, no, pero vamos a poner día, mes. No, vamos a hacerlo sencillo. Sencillo es, fíjense, aquí estoy diciendo como, haciendo como una leyenda. Es edad, Okay. año Sí. actual y año de nacimiento. Como una leyenda para saber. Edad, Aquí el declarar, año, y año de nacimiento. Yo le puedo poner, como te dije, X, Y, Z, pero para la lógica de uno entender más rápido. Entonces el inicio, declaración de las puede ser variables. cualquier variante, pero ya sabemos de lo que estamos hablando. Sí, Depende de... exacto. Pero entonces si me vas a, variable se llama. Si me vas a colocar cualquier variable, tienes que hacerme una leyendita aquí, ¿sí? Para que yo que le sepa, diga el significado de cada una. correcto. Entonces aquí declaración de variables y tipo de datos. Esta primera parte sería así. Yo voy a declarar las variables, le voy a decir qué tipo de datos son y lo estoy ingresando. Este símbolo es La igual a edad es un este, número nada más que... entero. ¿Cómo? La edad es un número entero, todos son enteros. Sí, claro. Ahí no me va a dar, Ningún tipo. no me interesa Sí, que me dé sí. decimal, aunque yo puedo tener 20 años y medio, pero eso por lo general no se dice. Ok, sí, claro. Ingresa y lee A, que es el año actual. Ingresa y lee a N, que es el año de nacimiento. Yo estoy pidiendo aquí arriba, ¿qué? En el enunciado arriba, Calcule la edad del trabajador. la edad. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Por lo tanto, yo no voy a ingresar aquí edad porque es lo que yo voy a calcular. Es lo que ¿Cierto? tiene que calcular para que abajo le dé el resultado ahí. Entonces, si yo tengo el año de nacimiento y el año actual, ya con Tengo esos que sacar el valores, cálculo. eso, perfecto. Entonces, ya tengo estos dos valores porque ya lo ingresaron aquí. Este símbolo es igual a este. Lo que pasa es que como no está ampliado, no se ve similar. Pero este sí es un rectángulo, que es el proceso, ¿sí? Donde se hacen las operaciones, los cálculos. Y aquí me muestra la edad del trabajador, es esta. No hay valores aquí. Y fin, llegamos al fin. Vamos la La edad última es, parte. le dice la edad y ya, pues. Eso porque eso es lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí? Última parte, la estructura condicional, que es el objetivo de esta unidad. La estructura condicional es, después que tú aplicas toda esa lógica de programación o toda esa lógica de diagrama de flujo de datos, entonces es importante
que nosotros sepamos que llega un momento donde tenemos que tomar decisiones, donde el sistema o el programa tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, si el estudiante es becado o no, o si el estudiante es mayor de edad o no, o si el estudiante está aplazado o no, o X, pues, o por ejemplo, en una empresa, si voy a aplicar descuentos o no al cliente. Entonces, estructura condicional yo lo voy a manejar de la siguiente manera. Yo le voy a decir, esta variable se va a cumplir este resultado si se opera de esta manera o si pasa esto, este otro evento. Por ejemplo, cuando tú dices, mamá, dame permiso para salir. Bueno, y ella te responde, si tú haces esto, te ganas el permiso. O sea, que se cumpla una condición. Si esto pasa, ejecuta aquella acción, ¿sí? Claro. Ajá. Entonces, eso se enfoca aquí. Esto es lo mismo que hemos estado viendo anteriormente. Léeme el enunciado de arriba, o arriba no hay nada. No, arriba no hay nada. Ajá. Entonces está el enunciado del lateral, léeme un poquito ahí. Diseña un DFD que clasifica algunos. No, perdón. Que Los clasifique alumnos. los alumnos según su promedio de mayor de 15. Ajá. Según su promedio, si es mayor a 15 puntos, se le van a otorgar becas. Si su promedio. Entonces, aquí tengo mi leyenda, yo voy a trabajar con estos datos. Nombre del estudiante, promedio, Las materias. Ajá, ¿por qué promedio? Porque yo necesito calcular el promedio de todas las materias que usted introduzca. Yo puse 4 aquí, pero pueden ser 5, 6, no sé, lo que ustedes quieran. Y después de este promedio, comprobar si es mayor de 15, entonces se le otorga beca. Bueno, aquí está, declaración de variables, tipo de datos. Como es nombre del estudiante, va a ser tipo char, ¿verdad? Porque es letras. Sí, es letra. P, M1, M2, M3, M4 va a ser tipo float porque es aquí tengo un errorcito. Ajá, el promedio de las materias 1, 2, 3, 4. Base decimal. Aquí, esta está de más, esta olvídenla. De todas maneras, cuando yo la vaya a montar en la cuestión, yo la elimino porque está de más. Y aquí digo, ingrese M1, M2, M3, M4. No le estoy pidiendo aquí que me ingrese promedio, porque promedio yo lo voy a formar, lo voy a calcular con una fórmula. Ajá. Introduje 4 materias, o sea que divido para calcular el promedio entre 4 valores. Entre 4. Pues son 4 valores que tengo acá. Entonces, el promedio me va a dar esto. Entonces, después que yo tenga esto, yo voy a decir P es mayor que 15. Si es mayor que 15, me va a decir E está becado. ¿Quién es E? Acuérdense, el nombre del cliente del estudiante. Si no, me va a decir E no está becado. Y termina el programa. Pero entonces la estructura de control funciona así. Si se cumple esta condición, me le vas a dar beca. ¿Ves? Lo que hice aquí.